Hello, hello, hello. Vamos nuevamente a invitar a algunas personas que se conecten. Vamos a hablar un poquito sobre el pueblo escogido por Dios. Estamos viviendo un tiempo profético donde el judaísmo, las creencias judías se están extendiendo tal como la Biblia lo indica en el libro de Zacarías. Habla que me parece que 10 hombres echarán mano de la falda de un judío y le dan, háblanos, enséñanos sobre tu Dios. Y eso lo estamos viendo cumplir en estos días, donde hay un despertar con las raíces hebreas, donde mucha gente está estudiando de mano de maestros judíos. Hay prácticamente un frenesí. ¿Son los judíos el pueblo exclusivo de Dios o el pueblo elegido? Vamos a ver. Unos segunditos, ya comenzamos. Bienvenido a todos los que se están conectando. Mi hermano Víctor Disla. Shalom, shalom. Robert Pimentel. Bueno, vamos a ver si no me meto en problemas con este tema. Dentro del cristianismo se está dando ahora mismo un fenómeno, y es que hay un grupo de cristianos que son prácticamente antisemitas o antijudíos, porque entienden que los judíos, y eso lo metió el catolicismo. La iglesia cristiana católica metió esa creencia de que como los judíos mataron a Cristo, ya Dios lo desechó, y ahí está la teología del reemplazo, que es una teología muy difundida, donde se explica que ya el pueblo de Dios es la iglesia cristiana, y que los judíos fueron quitados como parte del pueblo de Dios porque mataron al Mesías. Entonces ya por esto no merecen ser parte del pueblo de Dios, y que Dios entonces lo suplantó a los judíos como pueblo de Dios. Bien. Punto importante que la misma Biblia declara, por ejemplo, el padre de la fe no era judío. El padre de la fe y el heredero, a quienes fueron hechos la promesa, que forma parte importante. Abraham es parte importante de la promesa que hay de la herencia. O sea, Abraham fue que fue hecho la promesa, hizo un pacto con Abraham y con la descendencia de Abraham, hablando de Cristo de manera específica. Antonio Díaz desde Virginia nos saluda. Bendiciones, shalom. Bendiciones para ti y tu familia también. Y en este tema hay toda una controversia en cuanto al tema de los judíos. Los judíos son el pueblo de Dios, son el pueblo exclusivo de Dios. Vale aclarar algo, o sea, Jacob o Israel, antes de Jacob ya había mucha gente y habían hombres de Dios. Podemos ver, y después que el pueblo de Israel era una nación, por ejemplo, en el desierto vemos a un profeta que me llamó mucho la atención, Balaam, ¿verdad? Aunque había perversidad en su corazón, pero él no se dio a torcer, porque él dijo: lo que Dios me diga. Le mandó a decir al rey Balac, que lo estaba contratando, le dijo:
aunque tú me des tu casa llena de oro y de plata, yo voy a decir lo que Jehová me diga. Y vemos aquí que él está hablando del Dios de Israel, pero Balaam no era parte de la nación de Jacob, no era parte de Israel. Entonces vemos aquí un hombre que era un profeta de Dios, que no era parte de Israel. Otro caso, el caso de Melquisedec, era sacerdote de Dios. Y dicen en cuanto a la jerarquía, el escritor de Hebreo dice que tenía mucho más jerarquía que Abraham, que el padre de la fe. Porque él bendijo a Abraham y sin duda alguna el mayor bendice al menor. O sea, en orden de jerarquía, Melquisedec, que era rey y sacerdote, por eso Jesucristo, el sacerdocio de Cristo no viene por la línea de Aarón, ni la línea de Leví, sino que viene por la línea de Melquisedec. No porque haga línea genealógica de Jesucristo y Melquisedec, sino que es el antecedente de un rey que era también sacerdote. Entonces, Melquisedec es un precedente de Cristo, que siendo rey de la tribu de Judá, también podía ser sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, porque según el orden de Aarón, a Jesucristo no le tocaba el sacerdocio, porque era de la tribu, no era de la tribu de Leví ni de la familia de Aarón. Entonces, vemos aquí un hombre que no era ni siquiera la genealogía, no era parte, no hay principio de días. No quiere decir que Melquisedec era inmortal y todas esas cosas que se están tejiendo, que Melquisedec era Cristo mismo. No, la Biblia no habla de eso, son especulaciones. Lo que habla es que no tiene genealogía, no es contada entre el pueblo de Israel, o sea, no es de los hijos de Israel, ni siquiera hijo descendiente de Abraham. Sin embargo, Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec, y Melquisedec bendijo a Abraham y era sacerdote de Dios. Y no era parte ni siquiera de la familia de Abraham, no era descendiente de Abraham, ni mucho menos de Jacob. Si no es descendiente de Abraham, mucho tampoco lo es de Israel. O sea, vemos muchos hombres de Dios, el mismo Jetro, aunque era de la descendencia de Abraham, pero no era de la descendencia de Israel. Jetro, el suegro de Moisés, me parece moabita. Era descendiente de Abraham, pero no era de la descendencia de Israel. O sea, no era la descendencia de Jacob. Y dice que era sacerdote de Dios, de Yahweh. Esto es muy interesante. Mucha gente que no eran parte del pueblo de Israel, que sí servían a Dios. Entonces, ¿Dios es exclusivo de los judíos? ¿O Dios se manifestó también a otros pueblos? O sea, Dios no puede ser exclusivo de los judíos. Ahora, Dios eligió al pueblo de Israel y le delegó la palabra de Dios, que es lo que el apóstol Pablo explica en Romanos. Vamos a ver si encontramos esa cita de Romanos. Parece que es Romanos 3, no la tengo aquí la cita, vamos a buscarla. Me parece que en Romanos 3, Pablo habla sobre esto. Y hay una pregunta que él hace, sí, en Romanos 3, en el verso 29, dice así: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. O sea, ciertamente Dios es Dios de los gentiles. Y yo me voy más allá aún. O sea, antes de Dios declarar su palabra a Moisés y darle, y los profetas y todo esto que lo tenemos, que Dios le entregó su palabra, dice el apóstol Pablo, que Dios, que hay mucha ventaja en ser judío. Verso 1 del capítulo 3 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice Pablo, mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente le ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, al pueblo que le fue confiada la palabra de Dios fue el pueblo judío. Entonces dice, hay mucha importancia, tiene mucha ventaja ser judío. Pablo dice, no le estoy quitando esto. Pero algunos no creen. Sí, pero la incredulidad de ellos ha venido a ser beneficiosa para nosotros, en cierto punto.
Entonces, porque hace resaltar la justicia de Dios, porque Dios ha sido fiel. Eh, y ahí después vamos a hablar de eso de la restauración de Israel. Jethro es de la descendencia de Ismael, correcto. Es de la descendencia de Abraham, pero no de la de Jacob. Y era sacerdote de Dios. O sea, encontramos un sinnúmero de personajes que la Biblia menciona que no eran parte de la descendencia de Jacob y que sí eran sacerdotes de Dios. O sea, que Dios no es exclusivo, Dios de Jacob. O sea, Dios no es exclusivo de los judíos, como llamamos hoy en día a los hijos de Jacob o los hijos de Israel. O sea, Dios no es exclusivo de las 12 tribus. O sea, pero ellos son el pueblo elegido para un propósito, para un plan. O sea, se le entregó la palabra, se le entregó, o sea, conviene mucho, hay mucha ventaja. Ahora, el pueblo de Israel no es exclusivo porque antes de eso ya Dios se ha manifestado. Y yo me voy más allá que lo que le iba a decir. Dios se ha manifestado a todos los pueblos de la tierra. El mismo apóstol Pablo dice que Dios se ha manifestado a través de las cosas creadas. Pero el hombre no le quiso dar honra al Creador, sino que prefirió adorar a las criaturas antes que al Creador. ¿Verdad? Ya el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, capítulo 2, lo explica de manera magistral eso. Dios se ha manifestado a todos los pueblos de la tierra. Porque el pueblo de Israel no tiene tanto tiempo de existencia como otros pueblos. O sea, si es solamente a partir de Moisés que Dios se le manifestó al hombre, ¿qué pasó con los pueblos antes de Moisés? ¿Qué pasó con los pueblos que existían antes de Abraham? ¿Qué pasó con la India? ¿Qué pasó con China? ¿Qué pasó con Europa? Los pueblos antiguos, muy antiguos, de la edad de piedra, de la edad de bronce. ¿Qué pasa con todas estas tribus, todos estos pueblos nómadas? Dios también se le manifestó. Dios también se manifestó y Dios también salvó su pueblo. El pueblo de Dios está en todas partes. O sea, Dios no solamente es Dios de los judíos, Dios también es Dios de los gentiles. Y tú dices, no, pero los hindúes adoran a Shiva. ¿Y quién te quita a ti que Shiva no sea una manifestación del Dios de Israel también? Que el Dios de Israel se llame Shiva para los hindúes y para nosotros Jesucristo, el Mesías. Eso mismo estamos hablando, que Balaán no era parte del pueblo de Israel y era sacerdote de Dios. Era profeta, perdón, profeta de Dios. Y él lo habla muy claro, o sea, cuando venga palabra de mí, lo que Jehová diga, eso es lo que yo voy a decir. Si él bendice, yo voy a bendecir. Si él maldice, yo maldigo. Yo no diré, oye, tú me puedes dar la casa llena de oro y de plata, pero yo no voy a decir nada diferente a lo que Dios me diga. Lo que Dios me diga, eso yo voy a decir. Y por 3 ocasiones bendigo al pueblo de Dios. Bendigo y dio su profecía. Hasta profecías que son para este tiempo, dio Balaam. Para los tiempos del fin, los tiempos postreros. O sea, y dice que eran profetas de Dios. Y no era parte de los hijos de Israel. Entonces Dios tiene hombres de Dios durante todos los tiempos. Siempre han habido personas de Dios. En todos los pueblos. No solamente de Israel. Porque la historia de Israel comparada con otro pueblo antiguo es una historia reciente. Esos pueblos de Babilonia antiguo, también Dios se le manifestó a ellos. Ahora, no todos creyeron, como no todos creen aún en el pueblo de Israel. Nosotros tenemos la mentalidad como que Israel son gente santa, que son gente... No, de hecho, los movimientos del lobby gay más fuerte están en Israel. Tú buscas un video de la parada del orgullo gay en Israel, eso da pena de lo que está pasando ahí en Israel. O sea, y muchísimas otras cosas que no son parte de las creencias bíblicas. Que lo que pasa en la televisión en Israel, a mí me avergüenza ver lo que está pasando en el llamado pueblo
santo de Dios. Entonces, el pueblo judío no es un pueblo exclusivo, ahora es un pueblo elegido, con un propósito. Dios le entregó la palabra, según la carne, de ahí viene el Mesías también, nuestro Señor, según su naturaleza humana. O sea, hay mucha bendición que viene por parte de Israel. Nos ha bendecido a nosotros y nosotros somos parte de Israel. Ahora bien, el hecho de que nosotros somos parte de Israel no quiere decir que otros pueblos que no son parte de Israel no hayan sido salvos. De que Dios no se haya manifestado de alguna forma. De hecho, muchas profecías que hay que no, por ejemplo, la manifestación ahora de Kali, al final de este Kali Yuga, de Kalki, tú ves la descripción de lo que va a pasar, del que viene el destructor, y es prácticamente lo mismo que describe Apocalipsis. Y estamos hablando de escritos que son tan antiguos, más antiguos que la Biblia. Y todo lo que habla en Apocalipsis 19, por ahí, está escrito en el hinduismo. Entonces, esto no es una revelación de Dios también. O sea, Dios también no se le reveló a otros pueblos, a otras naciones, con otras creencias, otra forma de adoración, otra forma de cultural, otra forma de interpretar a Dios. Porque Dios se manifiesta, pero tú lo interpretas. O sea, Dios se le manifestó a un pueblo y ellos lo interpretaron a una forma. Como también los judíos interpretan a Dios de una forma. ¿O tú crees que Dios es como los judíos piensan que Dios es? Obviamente no. Obviamente no. Dios no es ni siquiera como tú piensas, ni como el cristianismo piensa que es Dios. Dios es más allá. O sea, el pensamiento nuestro es muy pequeño para poder asimilar algo tan grande. O sea, somos muy ínfimos, muy finitos para poder asimilar algo tan inmenso como lo es Dios. Entonces tenemos una cosmovisión de Dios judío-cristiana. Ahora, esa cosmovisión judío-cristiana es correcta y la cosmovisión del budismo, del hinduismo es incorrecta. Yo te puedo asegurar que Dios no es ni como cree el budismo, ni como cree el hinduismo, pero tampoco ni como creen los judíos, ni como creen los cristianos. Dios es más allá que eso. Dios es más allá de una religión, de un sistema, de una doctrina, de una forma de creer. Entonces, nosotros estamos equivocados, tanto como ellos están equivocados. Todo el mundo está equivocado. Dios mira más allá de lo que nosotros miramos. Dios mira intenciones. En aquel día, Él va a poner las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y no te preguntará si tú eres judío, si tú eres budista, si fuiste hinduista, si fuiste de la religión de Mahoma, del Islam, ¿cómo se llama? Si tú fuiste musulmán, no te va a preguntar a la gente, póngase a la derecha los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones, los pentecostales, y a la izquierda, no. Dios no va a separar a la gente por religión, ni por sistema de creencia. Ahí vamos a quedar muy sorprendidos. Él te dirá, tuve hambre, me diste de comer, ponte a la derecha. Tú no me diste de comer, ponte a la izquierda. Tú no me fuiste a visitar a la cárcel, al hospital, ponte a la izquierda. Este va para la izquierda. Tú me fuiste a visitar a la cárcel, al hospital, tú vas a la derecha. Sin importar si tú eres del hinduismo o eres del judío o eres cristiano, no. O sea, esos son los criterios que Él va a poner. Él lo dijo en su palabra. Separaré las ovejas de los cabritos.
El hecho de que tú pertenezcas a una religión no quiere decir que tú seas oveja o que no seas cabrito. Dentro del cristianismo, dentro de las raíces hebreas o cultura hebrea o religión hebrea, judía, hay cabritos y cabrotes y otras cosas. Y hay ovejas. Lo mismo pasa dentro del hinduismo, dentro del budismo, dentro de cualquier sistema religioso. Hay cabritos y hay ovejas. Y aquel día él separará a los cabritos de la oveja. ¿No aún hay que confesar a Cristo? Sí. Hay que confesar el nombre, que es sobre todo nombre. Y el que confiese el nombre del Señor será salvo. Pues muchas personas tendrán la oportunidad de confesar el nombre del Señor. Yo tengo una teoría en cuanto a eso. Porque él dice en Isaías, en aquel día todos sabrán mi nombre, porque yo estaré ahí. Hay que confesar el nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Pregunta importante. ¿Será Jesús el nombre del Señor? ¿Tú crees que será Jesús el que tú confesaste? Entonces, en aquel día todos sabrán mi nombre porque yo estaré ahí. Ahora dicen en Zacarías que una de las plagas con que Dios va a castigar a los seres humanos es que se le va a podrir la lengua en la boca y la gente no podrá hablar. Pero no todo se le pudrirá la lengua en la boca. Entonces, a lo que no se le pudra, entonces esos podrán confesar su nombre. Es una teoría muy particular, ¿no? Vamos a tener un solo verso para decir eso. Pero entiendo que solamente a través de confesar el nombre del Señor seremos salvos. O somos salvos. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No estoy diciendo que a través del budismo somos salvos. No estoy diciendo ni a través pero tampoco a través del cristianismo, ni tampoco a través del judaísmo. No es a través de ningún sistema religioso que somos salvos. Es a través del Mesías. Y en su misericordia, el Mesías va a salvar gente de todas las religiones, de todos los sistemas de creencias, de todos los sistemas, gente que no creen. Es más, hasta gente que son ateas, Dios puede salvar. Gente que no creen en Dios. Porque Dios es soberano. Y tú dirás, aún, pero el que no cree en Dios, ¿cómo se va a salvar? Hay que creer, y hay que confesar, y hay que declarar. Bueno, tendrán a lo mejor una oportunidad de declarar, de confesar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo no puedo limitar, porque si no hay que hacer algo para salvarse, entonces todo es de parte de Dios, porque la fe para creer no es de vosotros, es un regalo de Dios. Entonces Dios escudriña los corazones y además nadie merece ser salvo. Ni el ateo merece ser salvo, ni el judío, ni el cristiano merece ser salvo. Nadie merece ser salvo. Ni el del Islam, ni el del hinduismo, ni el de ningún sistema religioso. Nadie merece ser salvo por pertenecer a una religión. Tú no mereces ser salvo por ser evangélico, por ser cristiano, por ser católico, por ser adventista, o por ser pentecostal, o por ser judío. Nadie merece ser salvo. O sea, ni una sola persona merece ser salvo por pertenecer a un sistema religioso. Entonces, la misma oportunidad que tendrá un ateo la tienes tú. No, pero si no lo hizo ahora, en aquel tiempo no hay oportunidad. No lo sabemos, hermano. No lo sabemos. Los que van a ser salvos ya fueron salvos antes de la fundación del mundo. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Tito capítulo 3, verso 5. Dice que Él nos salvó. Cada vez que la Biblia habla de salvación, habla en pasado. La Biblia no habla de salvación en futuro. Dice, nos salvó, nos santificó, nos justificó y nos glorificó. Entonces hay mucha gente que ya Dios glorificó. De cualquier religión, de cualquier cosa. Es la voluntad de Dios. Lo único que influye es la pura voluntad de Dios.
Vamos a leer el libro de Efesios, ya con esto cerramos. Pero aquí vemos claramente, vamos a leer esto aquí, dice, para terminar con el Romano 3, que me quedó alguna parte, dice así: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. O sea, los judíos serán justificados a través de ¿qué? De la fe. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, por la fe Dios va a justificar a los que no son judíos, a los de todas las religiones, por la fe. Y a los judíos también por la fe. Tanto judíos como gentiles, todos serán justificados por la fe. Entonces dice el verso 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y ya hemos hablado anteriormente en otro video sobre esto. Ya no vamos a abundar en este, hablaremos otro día sobre esto. Entonces lo único que influye es el puro afecto de la voluntad de Dios en nuestra salvación. Más nada influye. De hecho dice que lo vil de este mundo escogió Dios y que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, si estamos muertos, el muerto no puede hacer nada. ¿Qué puede hacer un muerto para salvarse? No puede hacer absolutamente nada. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo único que influenció en que Dios nos eligiera fue que Él quiso. Fue su misericordia, fue su voluntad. No que tú seas bueno, no que tú seas judío, no que tú seas de una religión o sea de otra. No. En aquel día Él pondrá a la derecha las ovejas y los cabritos a la izquierda. Y no va a hablar de religión. Esa es la parte interesante. En ese día Dios no va a hablar de religión. Va a decir, ¿qué tú hiciste? Porque las obras no te hacen salvo, pero la salvación produce obra. Si tú eres salvo, entonces tú le vas a dar de comer al Mesías. Si tú eres salvo, tú le vas a dar de vestir al Mesías. Si tú eres salvo, tú le vas a dar de beber al Mesías. Si tú eres salvo, tú le vas a visitar a la cárcel. Si tú eres salvo, tú lo vas a visitar a los hospitales cuando esté enfermo o a la casa, pero te va a preocupar por el enfermo, por el que está encarcelado, porque está en necesidad. Ese es un indicador de que tú eres una oveja, de que tú estarás a la derecha, no a la religión o a la secta o a la creencia que tú pertenezcas. Lamentablemente, si tú crees que tu religión, tu iglesia son los que se van a salvar y los demás se van a condenar, está totalmente equivocado. No depende de tu religión, no depende de tu sistema de creencia, sino depende de la fe en Jesucristo. Y Dios es soberano y Dios tiene pueblo en todos lados. Ahora bien, a nosotros por su misericordia nos injertó al pueblo de Dios. Pero hay gente que no ha sido injertada al pueblo de Dios y que son parte del pueblo de Dios. Y que en aquel día estarán a la derecha muchísima gente que existieron antes de haber existido Jacob, que se van a salvar o fueron salvos por la fe en el Mesías. ¿Y cómo? Dios se le ha manifestado al hombre desde el principio. Dice el apóstol Pablo que no tiene excusa porque Dios se le manifestó desde el principio. Incluso escribió su ley en el corazón del hombre. Por eso cuando el hombre hace las leyes humanas, va de acuerdo a la ley de Dios. No matar es parte de toda la ley. Robar, todo lo que la ley de Dios establece, así mismo son las leyes de los hombres, porque Dios puso su santa ley, dice el apóstol Pablo, no tiene excusa. Sin ley será juzgado, porque la conciencia misma será ley para ellos. O sea, Dios se reveló al hombre y se ha revelado a todos los pueblos de la tierra, a los nativos americanos, a todo el mundo, a los incas, a los mayas, a todo el mundo
Dios se le ha revelado y no tienen excusa. Y todos serán salvos por medio del Mesías. El Mesías se le ha revelado a todos los pueblos durante todo el tiempo. Desde el principio de la creación se ha revelado el Mesías a un pueblo con una forma, con un nombre, a otro de otra forma, con otro nombre, y a la interpretación que cada pueblo le quiso dar. Pero hay algo que puso en su conciencia, que puso su santa ley en la conciencia del hombre, y el hombre sabe lo que es bueno, lo que es malo. Y Dios tiene pueblo en todas partes y en todo lado, en toda nación y en toda religión. Dios tiene su pueblo. Dios les bendiga.